Muy buenas tardes, en esta oportunidad junto con mis compañeros vamos a desarrollar un tema bastante importante que lleva por título Transmisión por modulación de amplitud, correspondiente a la asignatura de Teoría de Telecomunicaciones 2. Como primer punto, es bastante importante, desde nuestro punto de vista, llegar a conocer algunos aspectos teóricos fundamentales, lo cual, una vez comprendidos, podamos ingresar de una manera mucho más específica al tema que estamos estudiando el día de hoy. Es por ello que surge la pregunta base de todo este tema, ¿qué es la modulación? La cual podemos responder en base a tres criterios básicos que nos dan a entender de alguna manera como los beneficios que nos aporta y por otro lado todo lo que anteriormente se tuvo que llegar a pasar para obtener pues efectivamente esos beneficios que nos ofrece la modulación hoy en día para el envío y recepción de información. La primera respuesta dice que es el conjunto de técnicas para el transporte de datos sobre ondas portadoras. Es por ello que les decía que el paso del tiempo, porque el conjunto de técnicas, estas técnicas no llegaron a ser desarrolladas de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar distintos procesos para poder obtener esas técnicas y sobre todo para poder aplicarlas en hoy en día, ¿no? Como segunda respuesta tenemos que permite aprovechar el canal de comunicación de la mejor manera para la transmisión de un mayor caudal de datos a ser enviados de manera simultánea. Entonces es uno de los beneficios del desarrollo de esas técnicas que hoy en día podemos llegar a emplear. Y finalmente tenemos que contribuye a la protección de la señal de interferencias y posibles ruidos. Es por eso que les decía que estas respuestas nos dan a entender o nos dan a conocer que tuvieron que pasar mucho tiempo. Primero tuvo que estudiar las señales, cómo se llegaban a generar las señales, la información, cómo estos tendrían que haber sido enviadas a su receptor de la mejor manera posible, o mejor dicho, de una manera eficiente, de tal forma que el receptor pueda recibir esa información de la mejor manera posible, ¿verdad? Para evitar que se pierda algún dato y bastante importante, entre otros aspectos. Ahora tenemos este gráfico que podemos visualizar, que nos da a conocer la modulación de una manera gráfica. Tenemos aquí un modulador, que es un equipo electrónico que vamos a explicar de manera general más adelante, el cual pues tiene dos entradas. La primera entrada es una señal portadora de radiofrecuencia que evidentemente tiene sus propias características que las vamos a ver un poco más adelante. La segunda entrada es una señal moduladora de audiofrecuencia. Entonces tenemos esas dos entradas para que finalmente el modulador aplique una de las técnicas que han sido desarrolladas para que esta información pueda ser enviada, y el modulador nos da una salida que es efectivamente una señal compuesta que ya está lista para poder llegar a ser transmitida. En ese sentido, al momento de enviar la información, pues podemos visualizar en esta figura número 2 que tenemos la señal que contiene la información, pero también tenemos la señal de ruido, que es nada menos que una señal indeseable que se puede llegar a presentar fruto de diversas situaciones. Por ejemplo, si estamos haciendo una transmisión de manera inalámbrica, pues el clima puede ser un factor que puede llegar a presentarnos este tipo de señales indeseables. Puede ser un día lluvioso, por decir, y de antena a antena se está tratando de enviar una señal, y al recibir pues puede presentarse que la señal se está sumando justamente con esa señal indeseable que es el ruido. Entonces estas técnicas que han sido desarrolladas también han tenido que ver la mejor manera en que la señal, pese a que se llegue a sumar con esta señal indeseable, pues todavía en recepción pueda ser demodulada, y por ende el usuario puede llegar a conocer la información que se le ha enviado, ¿no?
Ahora tenemos, justamente ahora vamos a estudiar esas señales de entrada al modulador que le estaba explicando antes. Ahora vamos a hablar de lo que es la señal portadora, que podemos ver en esta figura número 3, y entre las principales características de este tipo de señales es que esta va a ser una señal de alta frecuencia en comparación a la señal moduladora. ¿Cuáles son las principales características de este tipo de señales? Pues la primera, que es una onda electromagnética sinusoidal de frecuencia constante. Como podemos ver, efectivamente nuestro gráfico presenta una frecuencia constante, pero a la vez es importante recalcar que su frecuencia es mucho más alta que la señal moduladora. Como segundo, esta señal portadora nos permite trasladar en el espectro radioeléctrico una señal para la transmisión de información. Como hemos visto en la anterior figura, pues al modulador entran dos señales, la portadora y la moduladora. Entre la portadora permite trasladar en el espectro radioeléctrico efectivamente esa señal que contiene la información, ¿no? Y como tercer punto, entre las señales se llegan a diferenciar unas de otras por determinados parámetros, como es el caso de su intensidad, de su frecuencia o de su fase. A estas variaciones se les llama modulación analógica, porque estamos hablando o tratando efectivamente con señales sinusoidales. Es importante tomar en cuenta estas diferencias entre las señales, porque al momento de analizar efectivamente una determinada modulación, pues entre las características siempre va a intervenir que uno va a tener mayor frecuencia, otro va a tener menor frecuencia, hay que determinar su amplitud y su fase, ¿no? Entre sus principales características cuando se está trabajando efectivamente con estas señales para luego poder enviar la información a través de la modulación. Ahora vamos a llegar a hablar de la importancia de la frecuencia de las señales AM. En este caso pues puede llegar a ser la importancia de las frecuencias de la señal portadora, como es el caso de la moduladora. En este gráfico podemos ver la diferencia entre ambas, que es una señal de baja frecuencia y una señal de alta frecuencia. ¿En qué se diferencian? Que en un determinado lapso de tiempo, el que tenga menos frecuencia va a tener menos ciclos, mientras que en el mismo lapso de tiempo, el que tenga o esté trabajando a mayor frecuencia pues va a presentar mucho más ciclos, como podemos ver en las diferencias que se llegan a denotar en el gráfico que, bueno, podemos llegar a visualizar efectivamente aquí. Entonces también podríamos llegar a añadir que el uso de una onda portadora también, aparte de llegar a solucionar muchos problemas en los circuitos, en las antenas de propagación, en cuanto al ruido, se debe llegar a tomar en cuenta, muy en cuenta, pero el tamaño aproximado de la longitud de onda de la señal electromagnética de la señal que se va a llegar a transmitir, de tal forma que tanto la señal portadora para que la señal moduladora pueda llegar a enviar la información, ambos tendrían que llegar a tener un tamaño aproximado de longitud de onda. Por ejemplo, si las ondas de sonido se difundieran directamente en forma de señales electromagnéticas sin necesidad de tomar en cuenta una portadora, ¿en qué va a llegar a repercutir eso? Pues en el tamaño de la antena, de la antena, efectivamente, porque si la señal no va a ser tratada y va a ser transmitida tal cual ha llegado a generarse, pues las antenas tendrían que ser mucho más altas, mucho más cortas, dependiendo el caso específico que se esté analizando de transmisión y recepción, ¿verdad? Es por eso que al tomar en cuenta la señal portadora y sobre todo la modulación, es que hoy en día pues ya se puede llegar a formar o se puede llegar a implementar una red de envío y recepción de datos de manera inalámbrica, donde al estar tratados los datos justamente para ser enviados, pues se pueda subsanar muchas de estas situaciones que acabamos de mencionar, ¿no?
Bien, entonces la frecuencia de la portadora es la frecuencia de la onda de la portadora medida en ciclos por segundo o hertz, como les estaba diciendo pues al inicio de la explicación de esta diapositiva, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente y ya podemos llegar a hablar efectivamente de nuestro caso de estudio, que es la modulación AM. Tal cual como podemos ver en la figura 5, veíamos al principio en la diapositiva 2 y estábamos hablando del modulador, que entran las dos señales y al final la salida, ¿no? Pero aquí la vamos a ver de una manera mucho más específica. Como les decía, tenemos la onda portadora que está yendo a mucho más frecuencia, está trabajando a una frecuencia mucho más alta, y la onda moduladora que está trabajando a una frecuencia mucho más baja, y lo podemos determinar en base a los ciclos que podemos visualizar en la figura, dando como resultado una onda modulada AM. Es decir, la unión de estos dos entran al modulador, estas dos señales, y lo que nos llega a salir es la onda modulada directamente en AM. Como podemos ver en el resultado, a simple imagen, qué es lo que llega a variar, qué es lo que llega a generarse, pues es un cambio de amplitud en las ondas sinusoidales por cada ciclo que va avanzando la onda, ¿no? Podemos ver que va desde lo máximo hasta lo mínimo. Es por eso que en la figura 6 vamos a ver otra especie de salida, otro tipo de salida, que efectivamente, dependiendo de la señal que esté siendo enviada, como puede ser voz, música por decir, por una radioemisora, pues hay veces en las que a veces la música se queda cortada, no hay sonido, luego vienen los graves y todo tipo de sonidos que empiezan a aparecer. Es por eso que la señal aquí podemos ver que efectivamente sube, baja la onda sinusoidal. Aquí a la salida, como puede ser una música por decir, ¿no? Entonces aquí en la figura 6 podemos ver que es la salida, otro tipo de salida en comparación al de la figura 5, la cosa que aquí es una idea mucho más clara de la realidad de lo que llega a suceder en la actualidad, o que siempre ha llegado a suceder. Y vemos que las ondas sinusoidales que se encuentran dentro llegan a llamarse señal de amplitud modulada de frecuencia constante, que tienen la frecuencia constante y están trabajando a una frecuencia alta, ¿no? Y entonces, ¿qué es esa especie de envoltura que los llega a recubrir a toda esa señal de amplitud modulada que se encuentra dentro? Lo vamos a llegar a conocer como envolvente. Entonces ya tenemos una idea mucho más clara acerca de este tipo de modulaciones. Pasando a lo que son los equipos y circuitos para la modulación de manera general, pues podemos visualizar en la figura número 7 un vistazo general a equipos de modulación que existen, tanto los analógicos como los digitales. Los más básicos efectivamente sí o sí tienen que tener dos entradas y va a llegar a tener una salida. Para nuestro caso de estudio, que estamos hablando que efectivamente es la modulación de amplitud. Entonces son los equipos ya profesionales que simplemente son para conectar y simplemente para transmitir, ¿verdad? No obstante, como casos de estudio también podemos llegar a, como estudiantes de electrónica o carreras relacionadas, ingeniería electrónica, podemos llegar a diseñar nuestros propios circuitos para poder estudiar, para poder adentrarnos mucho más en este caso, en este tema de estudio, ¿no? Entonces aquí podemos ver un vistazo general de tanto los equipos de modulación como de aquellos circuitos que efectivamente pues podemos llegar a diseñar para poder analizar mucho más el comportamiento de las señales y poder determinar, sacar nuestras conclusiones de la salida que estamos llegando a generar en base a los datos de entrada que nosotros mismos nos podemos llegar a dar. Entonces, como esta es la primera parte, y a continuación va a proseguir mi compañero con el desarrollo del tema. Continuando con la explicación de mi compañero, la amplitud modulada. Modulación AM. La modulación de amplitud puede definirse como un sistema en el que la amplitud de la onda portadora cambia de acuerdo con el valor instantáneo de la señal moduladora. Por lo general, la moduladora es de baja frecuencia y la portadora es de alta frecuencia. En la figura 1.1 se puede observar la representación de la señal modulada, la señal moduladora y la portadora. Para transmitir información a larga distancia, la señal de sonido, por ejemplo captada
con un micrófono se convierte en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica modula la amplitud de la onda portadora de radiofrecuencia. En la figura 1.2 muestra este proceso, donde se aprecia cómo la imagen eléctrica de la información de audio se incorpora a la portadora. En la modulación AM completa se transmite la portadora en su amplitud total, con dos bandas laterales que contienen la información. En la figura 2.1 observamos la señal modulada, que muestra por un lado la portadora sin modulación y por otro la portadora modulada 50%, que ilustra la formación de dos bandas laterales. La figura 2.2 detalla los parámetros fundamentales de la señal AM. Aquí se identifican las amplitudes de la portadora y de las bandas laterales, y se establece la relación entre ellas, lo que es esencial para comprender cómo se transmite la información y se controla la potencia. Es importante evitar la sobremodulación, que ocurre en la figura 2.3. La sobremodulación ocurre cuando el índice de modulación supera el 100%, M es mayor a 1. Esto provoca distorsiones e interferencias entre las bandas laterales. Claramente se ve en la figura 2.3 cómo se deforma la señal cuando se exceden los límites óptimos. El espectro de la señal AM, según la ecuación 1.3, vamos a ver acá, la portadora se transmite en su amplitud completa, lo que al principio no es necesario porque la portadora, al ser frecuencia fija, no contiene información. Transmitirla de forma completa implica un uso ineficiente de potencia, ya que en el receptor puede generarse localmente. La potencia AM completa se reparte entre la portadora y las dos bandas laterales. La amplitud máxima de cada banda lateral depende de la tensión eficaz de la señal moduladora y la portadora, tal como se muestra en la ecuación 1.4. Este reparto es clave para optimizar el consumo de potencia en la transmisión. La relación entre voltaje y potencia se da de manera similar entre corriente y potencia. Se establece en las ecuaciones 1.6 y 1.7. Estos vínculos permiten calcular la potencia entregada a la carga, por ejemplo una antena, y son fundamentales para el diseño de sistemas de transmisión AM. Medición de índice de modulación. A partir de la relación entre el voltaje y la potencia, se puede determinar el índice de modulación midiendo la corriente de antena, con y sin modulación, como lo muestra la ecuación 1.9. Este índice es vital para garantizar que la señal se mantenga dentro de los límites adecuados y evitar distorsiones. Modulación de señales no senoidales. Cuando la señal de información no es una senoidal, se puede descomponer en una serie de Fourier, lo que permite analizar cada componente frecuencial. El índice de modulación efectivo se define considerando todas estas componentes, y las ecuaciones 1.11, 1.12 y 1.13 muestran cómo se suma la potencia total de cada frecuencia para obtener la señal modulada completa. Vamos a ver lo que es el modulador AM. El modulador AM combina la señal de audio baja frecuencia con una señal portadora de alta frecuencia. Bueno, se usa un mezclador o multiplicador para variar la amplitud de la portadora en función de la señal moduladora. Bueno, también podríamos decir que un modulador AM es un aparato no lineal con dos señales de entrada que son de información, una señal portadora de amplitud constante y de frecuencia sencilla, ¿no? Y la señal de información, la información actúa sobre o modula la portadora, y puede ser una forma de onda de frecuencia simple o compleja, y está compuesta de muchas frecuencias que fueron originadas de una o más fuentes.
Esto debido a que la información actúa sobre la portadora y se le llama señal modulante, y la resultante se llama onda modulada o señal modulada. Y bueno, aquí podemos ver una gráfica, un esquema, donde está la señal portadora de radiofrecuencia y la señal moduladora de audiofrecuencia, que van a ir a un modulador. Y luego está lo que es la parte donde está la señal compuesta. En esta parte de la señal portadora de radiofrecuencia es una onda senoidal de alta frecuencia y amplitud constante, y su única función, bueno, es transportar la información moduladora, ¿no? Y en esta parte, que es la señal moduladora de audiofrecuencia, es la señal de baja frecuencia que contiene la información, ya puede ser voz, música, datos, y su frecuencia es mucho menor que la de la portadora. El modulador, bueno, este es un dispositivo que combina la señal portadora y la señal moduladora. Su salida, bueno, es una señal, lo que llamamos AM, ¿no? Amplitud modulada. Ahora, en la señal compuesta o señal modulada AM, la amplitud de la portadora varía en función de la señal moduladora. Si observamos, la envolvente de la onda modula la información de la señal de audio, y la frecuencia de la portadora sigue siendo la misma, pero su amplitud cambia, ¿no? Ahora tenemos aquí, bueno, es casi el mismo. Bueno, ese es el esquema de emisión en AM, donde está este bloque de amplificador de audio, es donde recibe la señal de audio y la amplifica para mejorar su nivel de potencia, y la salida es una onda de baja frecuencia. Y luego está el oscilador portadora. Bueno, en esta parte genera una señal portadora de alta frecuencia. Esta portadora va a servir para transportar la información de la señal de audio. Y bueno, en esta parte, que es este bloque de modulador, bueno, recibe, ¿no?, la señal de audio amplificada y la señal portadora, y modula la portadora en amplitud, bueno, es decir, hace que la amplitud de la portadora varíe según la señal de audio. Y la salida de esta parte es una señal AM, ¿no?, donde se puede ver la envolvente de la modulación. Y este bloque del amplificador de radiofrecuencia es la parte donde aumenta la potencia de la señal AM antes de ser transmitida. Bueno, es necesario para que la señal pueda cubrir largas distancias. Bueno, eso, ¿no? Y bueno, luego está la parte de la antena. Bueno, en esta parte va a transmitir la señal AM hacia la antena, al aire, permitiendo que los receptores lo capten. Ahora tenemos lo que es la demodulación AM. Bueno, la demodulación AM es el proceso de recuperar la señal de audio original de la señal AM recibida, y se utiliza un detector de envolvente o un detector síncrono. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esto, no? ¿O para qué se demodula? Se demodula para que el receptor pueda interpretar la señal sin interferencias de la portadora, bueno, permitiendo que el mensaje transmitido sea útil y audible. Bueno, aquí tenemos un dibujo, bueno, donde tiene tres partes, que esta parte es la señal de la portadora de señal modulada en amplitud. Bueno, es el proceso de modulación en AM, ¿no? Que es esta parte de la portadora de señal modulada en amplitud. Bueno, aquí podemos observar una onda de alta frecuencia cuya amplitud
varía, ¿no?, en función de la señal de audio original. Y la envolvente de la señal sigue el contorno de la señal moduladora. Y bueno, en la segunda, en la 2, esta figura es, bueno, esta señal es portadora de señal rectificada y modulada en amplitud. Aquí la señal ha pasado, ¿no?, por un rectificador, ha sido rectificada y ha pasado por un diodo detector que ha eliminado los ciclos negativos. Y la portadora sigue presente, pero la información de la envolvente ya es más clara. Luego tenemos lo que es el tercero, que es la señal obtenida ya por la demodulación. Luego, bueno, después de haber pasado por un filtro pasabajas, generalmente un capacitor, ¿no?, la componente de alta frecuencia se elimina y solo queda la envolvente de la señal, que es la señal original de audio. Ahora tenemos lo que es el esquema de recepción en AM. En esta parte podemos ver lo que es el selector radiofrecuencia. Bueno, aquí va a recibir la señal modulada desde la antena y filtra y selecciona la frecuencia de interés, eliminando señales no deseados. Luego está lo que es el detector. En esta parte extrae la señal de información de la onda portadora y bueno, en AM esto se logra con un detector de envolvente o diodo detector. Luego está lo que es el amplificador de audio. Aquí se amplifica la señal de audio recuperada para que pueda ser escuchada a través de un altavoz, ¿no? Bueno, este esquema representa el proceso de recepción y de modulación de una señal AM. Y ahora vemos ahora vemos las ventajas de la modulación en AM, que son simplicidad, en lo que los transmisores y receptores son fáciles de construir y bueno, económicos. La cobertura amplia, y porque puede propagarse a grandes distancias, especialmente en frecuencias bajas. Y otro, la compatibilidad. Y las desventajas de la modulación en AM serían baja eficiencia energética, donde la mayor parte de la potencia se usa en la portadora sin aportar información. La sensibilidad al ruido es muy susceptible a interferencias y ruido atmosférico. La baja calidad de audio tiene menor fidelidad debido al ancho de banda limitado. Bueno, ahora vamos a ver lo que es este ejemplo que nos dice determinar, bueno, para la forma de onda de AM, que es en la figura 3.7, que es esta figura, que nos pide amplitud máxima de las frecuencias del lado superior e inferior, amplitud máxima de la portadora no modulada, cambio máximo de amplitud de la envolvente, coeficiente de modulación y el porcentaje de modulación. Bueno, aquí tenemos la solución, que el inciso A nos dice que nos pide allá la amplitud máxima de las frecuencias, ¿no?, del lado superior e inferior. Nos dice de la ecuación 3.8, que es esta ecuación, que es E sub FLS, que es la amplitud máxima de frecuencia del lado superior y este es del lado inferior. Bueno, esta es la ecuación, 1/4 por V voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Entonces, sustituyendo ahí, que es 1/4 por 18, que es el voltaje máximo, y 2, que es el voltaje mínimo, menos 2 serían un resultado de 4 voltios. Luego, para el inciso B, tenemos la ecuación 3.6, que es esto, que es E sub C, que es la amplitud máxima de voltaje de la portadora no modulada.
es igual a 1 medio por el voltaje máximo más el voltaje mínimo. Sustituyendo nos da un resultado de 10 volts. Y para el inciso C, la ecuación 3.5, que es E sub m, que es el cambio máximo de amplitud de la forma de onda de voltaje de salida. Esto es igual a 1 medio por el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, que sustituyendo nos da un 8 voltios. El inciso D, tenemos la ecuación 3.1, que es m igual a E sub m sobre E sub c, donde m es el coeficiente de modulación, ¿no? Y sustituyendo el cambio máximo y la amplitud máxima, tendríamos un coeficiente de modulación de 0.8. Para el inciso E tendríamos la ecuación 3.4, que es el porcentaje de modulación igual a E sub m sobre E sub c por 100, o simplemente el coeficiente de modulación por 100. Entonces, sustituyendo 0.8 por 100 sería un 80%. Y bueno, de la ecuación 3.7, que es igual el porcentaje, para sacar el porcentaje, es otra forma de sacar el porcentaje, ¿no? Donde nos dice que va a ser igual a voltaje máximo menos el voltaje mínimo sobre el voltaje máximo más el voltaje mínimo por 100, nos da un resultado de, lo mismo, ¿no? 80%. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el código de MATLAB del mismo ejemplo. Introducimos los datos del problema, el voltaje máximo y mínimo. Hacemos cálculos de la amplitud máxima de las frecuencias de lado, amplitud máxima de la portadora no modulada, cambio máximo, el coeficiente de modulación y el porcentaje, lo cual nos va a mostrar aquí los resultados. Tenemos los parámetros para la gráfica y las señales, el envolvente, y aquí nos va a mostrar lo que es la gráfica. Ejecutamos el programa y aquí tenemos el resultado. Aquí también tenemos el resultado, ¿no? Nos da, obtenemos lo mismo, ¿no? Que habíamos obtenido de manera analítica. Y aquí tenemos lo que es la señal AM con envolvente. La señal de azul sería lo que es la señal AM, ¿no? Y los que están de rojo serían la envolvente superior e inferior. Eso sería. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la simulación de un circuito básico de un modulador AM. Básicamente es tal cual el que podemos visualizar acá. Vamos a nombrar sus partes y efectivamente vamos a explicar su funcionalidad para poder analizar después su salida. Tenemos, como les explicaba anteriormente en la presentación, todo circuito de equipo de modulación tiene que tener dos entradas, para la señal portadora, para la señal moduladora, y efectivamente su salida con la señal ya modulada. En este caso tenemos la señal portadora que va a entrar o va a ingresar al circuito por acá, el cual es una señal de baja frecuencia, en este caso va a trabajar con 100 Hz, y es una señal sinusoidal que va a entrar con 3 voltios. Acá tenemos la señal portadora que ingresa por acá al circuito, es una señal de alta frecuencia en comparación a la moduladora, en este caso trabajando con 1500 Hz por ser un caso de estudio, y que va a ser una señal sinusoidal de 5 voltios. Como podemos ver acá estamos trabajando en base a un transistor BC107, el cual nos va a ayudar a obtener las salidas con variaciones proporcionales a la señal moduladora. En este caso es muy bueno emplear este tipo de transistores.
Básicamente el circuito, a simple vista, se ve como un amplificador y efectivamente va a funcionar como un amplificador, pero a su vez como un mezclador, configurado en emisor común para amplificar y a la vez mezclar las señales de entrada. Acá tenemos una bobina que está en paralelo con un condensador, los cuales pues van a trabajar como un circuito tanque LC que va a definir la frecuencia de la portadora. Va a permitir además la oscilación de la señal y la sintonización de la señal de radiofrecuencia, que trabaja en base a las resistencias pues, que tenemos aquí, el R9, el R10, el R8 y el R11, que son los puntos que controlan el punto de operación de ese transistor para garantizar una modulación adecuada, en este caso AM, modulación de amplitud. Tenemos que cambiar la amplitud de la señal de entrada, pues para que efectivamente esté preparada para su transmisión. En cuanto a la señal portadora que trabaja a alta frecuencia, pues efectivamente la resistencia que va a trabajar junto con esta señal es el R10, que tiene en este caso un valor de 1K. Acá tenemos la señal moduladora que va a entrar por acá y la resistencia con la que trabaja efectivamente es el R11. Ambas señales se van a llegar a combinar produciendo pues una salida AM de una señal modulada. En cuanto, hablando específicamente del funcionamiento del circuito, pues el transistor va a actuar, como ya dijimos, como un mezclador y un amplificador que nos va a permitir que la señal moduladora varíe la ganancia y por lo tanto la amplitud de la señal portadora. En cuanto a la bobina L2 y el capacitor, van a filtrar esa señal de salida para obtener una onda AM limpia o una onda AM adecuada para su transmisión. Vamos a ver cómo están trabajando las señales y efectivamente acá tenemos tanto la señal moduladora, que en este caso está entrando por el puerto B. En este caso el canal B es el azul, el canal C es nuestra portadora y nuestra salida tiende a ser el canal A que estamos empleando de nuestro osciloscopio. Como podemos ver a simple vista, pues nuestra señal portadora en un ciclo tiene en un determinado lapso de tiempo tiene mucho más ciclos que nuestra frecuencia que nuestra señal modulada, como hemos explicado en la presentación y que efectivamente se está aplicando acá. Y nuestra salida pues es nuestra señal ya modulada para que nos permite ya para su transmisión, que es la unión o la suma de la señal portadora y la moduladora, que podemos ver que va cambiando la amplitud en función a la señal moduladora y que nuestra portadora efectivamente aporta la frecuencia constante que llega a tener las ondas sinusoidales que están aquí ya en el producto final en nuestra señal modulada. Entonces, como un caso de estudio básico y bastante práctico, ya trabajando o hablando en la vida real, casos de estudio bastante específicos donde tengamos que tener una señal específica a la salida para determinados usuarios, pues efectivamente es que se llegan a variar los valores de cada uno de nuestros componentes. No obstante, como caso de estudio, pues efectivamente podemos llegar a cambiar nuestra frecuencia de la portadora, nuestra frecuencia de la moduladora y ver que efectivamente cuáles son los cambios que repercuten a la salida. No obstante, este es un circuito básico para modulación AM. Ahora mi compañero va a proceder a explicarles un circuito pues un poco más grande que este, que cumple la misma función de modular una señal de entrada, pero en este caso ya pasándolo a un caso práctico de la vida real. Como podemos ver a continuación, que es el circuito, que está conformado por dos partes. El primero es un circuito generador que va a trabajar junto con la señal portadora. Básicamente es un oscilador de Colpitts y que va a estar acoplado a otro circuito que es parte de un circuito amplificador de señal. ¿Para qué tipo de señales? Pueden ser señales de voz. En este caso podemos conectar a esta entrada un micrófono que efectivamente va a pasar por aquí. Aquí se encuentran acoplados a través de este condensador y que nuestra señal de salida va a ser por acá. Entonces esto va a ser un caso de estudio un poco más amplio que les va a explicar de mejor manera mi compañero a continuación.
Gracias por su atención. Está acá y esta es la radio. Hola, hola, probando. 1, 2, 3.